Vamos a iniciar, a empezar esta tutoría. Gracias por la asistencia. Están 7 participantes. Bueno, me gustaría saber en qué de pronto necesitarían reforzar, qué temas o qué parte no quedó clara. A ver, Luis, Piero, Moisés, Alexander, Jocelyn, Orly, perdón, y Josué. Si están ahí, están presentes. Sí, en, en las tareas que mandó, en La, la disyunción exclusiva, esa parte no me quedó clara. la tarea del día, la tarea En, que era para el día de hoy. para mañana, mañana sábado. Bueno, para las... Ah, sí, sí, verdad. El día de Y mañana. enunciación hipotética, eso no me quedó muy claro. Bueno, A aquí ver, también falté, sino que vi sus videos, pero no me quedó a claro. ver, me repite la enunciación hipotética, era verdad. Hola, ¿me escuchó o no? Ya, me repite, era la enunciación hipotética, ¿verdad? Y la exclusiva, sí. No me Ah, y quedó muy claro. la exclusiva es la de extra. Ya, verá. Todos, por favor, los que están presentes, igual, tenerlo, estar atentos, ¿sí? Para que vayan quedando un poco más claros y no tengan ningún tipo de duda. Bueno, la disyunción primero inclusiva hace referencia al conector lógico, en este caso que sería O, representado por el símbolo de la U. ¿Sí? Entonces ya en planteamiento de la proposición tenemos A o B, la representación. Tengo una moneda de 50 o una moneda de 25. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades cuando tengo este conector lógico de O? Son esto, en la tabla de verdad, que serían cuando 1 o 1 va a ser igual a 1, 1 o 0 igual a 1, 0 o 1 igual a 1 y 0 o 0 igual a 0. Entonces, esas van a ser las posibilidades cuando tengo O, ¿sí? Que en la definición podríamos decir de dos proposiciones es falsa siempre y cuando ambas sean falsas, es decir, 0 y 0 va a ser falso. De ahí las demás, cuando se evidencia la presencia de un verdadero, pues va a ser verdadero. En la disyunción exclusiva, es algo similar, ¿no? Seguramente, por eso de aquí, de hecho, habla dentro del lenguaje formal, que no pueden existir dos alternativas a la vez. O sea, en el ejemplo, Daniel está en España o en Italia. Es decir, no puede estar en España o en Italia al mismo tiempo. Es una de las dos. Igual, Jessica tiene una estatura de 170 o 165. O sea, no puede haber una estatura, no puede una persona tener dos tipos de estaturas, ¿sí? Entonces, igual, en un ejemplo que yo revisaba, que decía, hoy fui al shopping o al supermercado. O sea, eso no sería una disyunción exclusiva porque tal vez sí puedo realizar las dos actividades, ¿sí? En un día. Tal vez lo que sí, no podría realizar las dos actividades al mismo tiempo, ¿sí? Pero tal vez en un día sí puedo cumplirlas. Entonces, esto está representado por el o, en este caso con un complemento en cada una, o el o bien, o bien. Obviamente esto es con un complemento, con un enunciado. ¿Cuál es la representación? La V, ¿sí? Pero con la rayita abajo. Esa es la representación de la disyunción exclusiva. O también se lo representa con una cruz dentro de un círculo, pero no es muy común, ¿sí? La tabla de verdad para esta disyunción exclusiva será cuando es 1 y 1 va a ser igual a 0, 1 y 0 va a ser igual a 1, 0 y 1 va a ser igual a 1 y 0 y 0 va a ser igual a 0. Entonces, como ustedes quieran aprendérselo ahí, 0, 0, 0, 1 y 1, 0, o cuando es 1, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces, lo más importante es que ustedes, como se lo vayan aprendiendo, tengan presente cuando es negación, cuando es conjunción, cuando es disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, ¿sí? Entonces, esa parte.
Y ya la enunciación hipotética hace referencia sobre todo a este condicional, a esta partecita del A, entonces B, sobre todo a esta parte, ya que se leería en este caso si A, entonces B. Entonces, eso es sobre todo la parte más importante. Ya dentro de, para entenderlo, en este caso, vamos a decir que A siempre va a ser el antecedente, el, la hipótesis o la premisa. Esto va a ser siempre, va a ser A, es decir, dentro del enunciado, de la expresión, de la oración. Entonces, siempre que miren que algo es de tipo de antecedente o premisa o hipótesis, va a ser A y B va a ser considerado como el consecuente, la hipótesis o la conclusión, es decir, qué pasó con ese antecedente, qué pasó con esa premisa, qué pasó con esa hipótesis, entonces eso va a ser considerado como el consecuente para dentro de un enunciado identificar A e identificar B. O también puede estar mencionado como cualquiera de estos términos. A implica B, B, perdón, basta A para que B, A solo si B. Entonces, puede estar representado, puede representarse de cualquiera de estas maneras y no únicamente el sí A entonces. Es decir, no únicamente va a estar sujeto a esta parte, ¿sí? No únicamente va a estar sujeto, ¿dónde está? Va a estar a esto, sino también puede estar expresado de estas distintas maneras que están ahí. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí, sí o no? Dígame. Sí. Ya. Igual tenemos aquí la tabla de verdad. Me van nomás diciendo si no está claro, si tienen dudas. Sí, díganme nomás con tranquilidad. Y ahora mucho más que estamos en tutorías, no son netamente tal vez clases como otras ocasiones. Aquí en la tabla de verdad entonces va a ser igual. Esta va a ser la tabla de verdad para en este caso, el condicional o la enunciación hipotética, como se lo llama. Cuando tenemos uno y uno va a ser igual a uno y cero va a ser igual a cero, cero y uno va a ser igual a uno y cero y cero va a ser igual a uno. ¿Sí? Entonces, esto ténganlo siempre presente, porque ya luego vamos a hacer ya ejercicios donde exista la combinación de aquello, ¿sí? Entonces, esto tienen que tener presente, este resultado. Esto tienen que irse aprendiendo, estas partecitas, ¿sí? Eso, váyanse aprendiendo. Ya, entonces aquí, bueno, tenemos claramente cómo se llegaría a la definición hipotética que nos dice que es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, esto está dicho en lenguaje formal. Lo que está aquí, ¿sí? Lo que está aquí, esta definición hipotética, ya se me fue la liñita mal, sí, disculparán, es lo que está acá, donde nos dice que la enunciación hipotética es falsa solo cuando el antecedente, en este caso A, lo que tenemos aquí, es verdadero. Y notamos, dice es 1. Y el consecuente es falso. Consecuente es falso, nos dice que es 0. Entonces, ahí voy a tener una proposición falsa o representado con el 0. ¿Sí? Solo cuando se da esa condición. Ya para las condiciones necesarias y suficientes, aquí hace mención cuando en este caso necesito de A para que se cumpla de B o a su vez necesito B para que se cumpla A. O sea, las dos son un complemento, ¿sí? Las dos deben cumplirse. Por eso aquí en el ejemplo revisábamos si un número es divisible para 4, entonces es divisible para 2, pero está poniendo este antecedente primero, que primero tiene que ser divisible para 4 para que sea divisible para 2. Entonces, sí tiene razón lógica. Y si hablamos de que es divisible para 2, es divisible para 4, entonces ahí estaremos dando una falsedad, porque 6, por ejemplo, no es divisible para 4, ¿sí? Y aquí tenemos igual otras formas de interpretar esto, otras formas de parafraseo que nos sirven también
de dar a entender lo mismo, solo que con otras terminologías, nada más. Y ya aquí en las variables de la condicional, lo que es la implicación. Entonces la implicación tendríamos A, entonces B. Para ya la recíproca, si miran aquí, entonces únicamente cambian B, entonces A en A recíproca. En la inversa, la negación de lo que teníamos en un inicio, la negación de A, entonces la negación de B. Y la contrarrecíproca, que sería básicamente la negación de la recíproca, ¿sí? Sería negación de B, entonces negación de A. Ya dentro del ejemplo, nosotros teníamos, iré el sábado si me pagan. Tenemos que identificar el antecedente e identificar el consecuente. Entonces, luego tenemos, si me pagan, entonces iré el sábado. Aquí está, en este caso, esta proposición tendríamos de esta manera, ¿sí? Porque aquí en el enunciado, eso me faltó explicarles, está primero el consecuente y luego está el antecedente. Entonces, aquí por eso ubica nuevamente la expresión, ¿sí? Ubicando primero el antecedente y luego el consecuente. Por eso yo en el ejemplo que les realizaba en el Word, yo no ubicaba nuevamente esto porque estaba primero el antecedente y luego el consecuente. Entonces, pero cuando no se evidencia eso, entonces ahí sí tenemos que ubicarlo nuevamente. Primero el antecedente y luego el consecuente. Y para allá la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca, únicamente hacemos caso o seguimos lo que teníamos en las fórmulas, ¿sí? Entonces nos decía que la recíproca va a ser B entonces A. Entonces B nos decía, si voy el sábado, ¿sí? Entonces me pagan. La inversa decía que la negación básicamente de A, entonces B. Entonces, si no me pagan, entonces no iré el sábado. Y la contrarrecíproca, si no voy el sábado, entonces no me pagan. Entonces, esto en lenguaje, como les decía, en lenguaje simbólico, también puede estar representado, que vendría a ser básicamente esto de acá, ¿sí? Esto de aquí, las fórmulas de aquí que tenemos, ¿sí? Y dentro de la tarea que entonces ustedes van a tener, o no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí. No, ya me quedó un poco claro, mía. Gracias. ¿Sí? Ya. Y en la tarea que ustedes tienen que realizar, aquí tenemos, nos dice que identificar el antecedente y el consecuente, ¿sí? Entonces vamos a identificar lo que es en este caso, cuál se presenta como el antecedente y cuál sería el consecuente. No nos pide en este caso nada más, solo que yo lo hice para explicación en el ejercicio. Entonces aquí tenemos, si no ama a primera vista, entonces no ama como es debido. Entonces, ¿cuál será el antecedente? Que si no ama a primera vista, entonces el consecuente será no se ama como es debido, ¿sí? En los siguientes ejercicios, igual, para ser secretaria se necesita enseñar la rodilla. Sí, está el enunciado, ¿no? ¿Cuál será, por ejemplo, ahí el antecedente? ¿Cuál será ahí el antecedente? Será para ser secretario, ¿verdad? Será para ser secretaria, ¿verdad? Porque en este caso el consecuente nos dice enseñar, en este caso, la rodilla, ¿sí? O será al revés, para ser secretario será el consecuente. ¿Qué dicen ustedes de las personas que están? Alexander, Josué, Orly, Moisés, Luis, aquí Jocelyn. A ver, participemos, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo. Ahora, como les dije, es tutorías, no es ya la parte académica, que se vaya entendiendo. ¿Cuál será el antecedente ahí? ¿Cuál será el consecuente? Si están ahí, chicos. Antecedente Ujú. ¿Cuál será el antecedente ahí? para ser secretaria. ¿Y cuál será el consecuente?
Enseñar. Bueno, enseñar lo que dice la rodilla. Entonces ahí tendríamos el antecedente y el consecuente. Igual en el otro literal C. El que roba $1, roba 1.000.000. ¿Cuál será ahí el antecedente? Roba. ¿Cuál será ahí el antecedente? El que roba $1. Revísenlo bien ahí. Dólar. Ya. A ver, ahí en este caso, el antecedente vendría a ser roba 1.000.000, ¿sí? Y el consecuente sería roba $1, porque nos está diciendo que si es que roba $1, puede robar 1.000.000, ¿sí? Entonces aquí se está primero el consecuente y luego el antecedente. Entonces aquí tendré que bueno, como nos pide solo identificar, tendré que decir, entonces, ¿cuál es el antecedente? Tendré que decir que es, en este caso, roba 1.000.000. Y el consecuente, roba $1. ¿Sí? Listo. Igual en los otros ejercicios. En el literal número 2 nos dice que considerando las proposiciones, aquí ya nos da las proposiciones, ¿no? Nos da A, 2 puntos, igual a yo terminé mi deber antes de comer. B, 2 puntos, yo juego tenis por la tarde. C, 2 puntos, hoy hace sol. Y D, 2 puntos, hoy hay poca humedad. Entonces, aquí nos da ya de hecho una expresión, una oración, que nos dice que traslademos o transformemos al lenguaje simbólico. Entonces, como nosotros ya tenemos cuál es eh, la representación de cada una de estas proposiciones, entonces tendremos. Si nos dice, es necesario que termine de hacer mi deber antes de comer. Hasta aquí estoy hablando todo lo que está dentro de la proposición A, ¿sí? Que dice, necesario que termine de hacer mi deber antes de comer. Entonces, esto estará representado con la letra A, ¿sí? A menos. Y como aquí miramos que nos dice el conector lógico, nos dice y, ¿cuál era ahí la forma de representar? Era este símbolo, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Y que haya poca humedad. ¿Dónde nos dice que haya poca humedad? Que es la letra D, ¿sí? Y aquí nos dice para este otro conector. ¿Para qué? Recordarán en las formas que teníamos de expresión. Entonces habla ¿para qué? Entonces tendría que tener aquí el condicional. Entonces, como esto no puede estar así eh, como les diría, la libertad, tengo que poner entre paréntesis, ¿sí? Para que si hace sol, en este caso, para que si hace sol, que tendría C, ¿sí? Yo juegue tenis por la tarde. ¿Y dónde está yo juegues por la tarde? En este caso, debería cumplirse, ¿no? Si es que hace sol, yo jugaría tenis. Entonces, ahí estoy hablando de que sí, debería cumplirse en este caso C para que se cumpla B. Entonces, de esto igual tengo que ubicarlo entre paréntesis y ya está en lenguaje simbólico. Ingeniero, Digan, ahí se está condicionando a B. se está condicionando, exactamente, porque nos dice para que si hace sol, juega o sea, juega tenis. Es decir, si tal vez diría, otra forma de expresarse sería para que si hace sol o yo juegue tal vez. Entonces ahí si diría o, entonces sería el conector, sería esta letrita, ¿verdad? O este símbolo. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tenerlo presente, que aquí habla sobre un conector, una condicionante que nos dice en este caso que si hace sol, jugará en este caso, ¿no? Entonces, eso tenerlo presente, eso realizar con el otro literal B, ¿sí? Y en el literal número 3 que nos dice las proposiciones, ahora igual nos da las proposiciones, pero ahora no nos pide en lenguaje simbólico, sino nos pide en lenguaje común. Sí, nos pide en lenguaje común. Entonces, en el literal A, ¿o cuál quieren hacer de ellos? ¿Qué literal desean hacer? C. El C nos dice la negación de B, entonces la negación de A.
¿sí? Entonces, ¿cuál será la negación de B? Nos dice que B, nos dice que te gusta ese deber. Entonces, la negación será, si no te gusta ese deber, ¿sí? Entonces, no te gustan las matemáticas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque esa es la interpretación. Nos dice la negación de B. Entonces, sería, si no te gusta ese deber, sí, estoy diciendo esto, si no te gusta ese deber, entonces no te gustan las matemáticas. Sí, está claro esa parte. Sí, ingeniero. Ya. Es igual con las otras. En el caso del literal A, por ejemplo, te gustan las matemáticas, entonces te gusta ese deber porque no hay ninguna negación. Y en literal número 4 que nos da la proposición, si un triángulo está circunscrito en un semicírculo, entonces es rectángulo. Aquí lo que nos pide es la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Entonces aquí que primero tendrán que hallar es el antecedente y el consecuente para poder hallar cada una de estas, ¿sí? Y eso sería el deber. Ahora sí les pregunto a ustedes o díganme qué preguntas de pronto tienen, qué no está claro. Estoy aquí para explicarles todas las dudas que ustedes tengan. Revisen sus apuntes, revisen, díganme dónde, perdón, dónde no está de pronto claro, dónde ustedes tal vez requieren alguna explicación más, díganme nomás. Ingeniero, en el ejercicio 3 en el C, ¿puede explicarlo una vez más? Ya en el C. Ya, tenemos que primero revisar qué es lo que dice en este caso en el lenguaje simbólico, que nos dice la negación de B, entonces la negación de A, ¿sí? Eso primero. Entonces, como nos dice la negación de B, ¿dónde está B? Está aquí. ¿Qué nos dice? ¿Te gusta ese deber? ¿Sí? Y A nos dice, ¿te gustan las matemáticas? Entonces nos dice, la negación de B. Si no te gustan, en este caso sería, si no te gustan, porque aquí está hablando de una negación, si no te gusta ese deber, ¿sí? Entonces, no te gustan, porque aquí está otra negación, no te gustan las matemáticas. Eso sería en lenguaje común. Si no te gustan, si no te gusta ese deber, entonces no te va a gustar las matemáticas o no te gustan las matemáticas, ¿sí? Entonces, cuando pide negación sería sí, entonces no. Cuando pide la negación. Cuando pide la negación será no. Sí, cuando pide la negación va a ser no. Eso sí, también aclarar. En el caso como teníamos antes, ¿no? En el otro ejercicio donde nos decía, si no se ama a primera vista. Como ya está hablando ya en el enunciado de una negación. Entonces, la negación de la negación, ¿qué me va a dar? Una verdad. ¿Sí? Entonces ya no puedo decir si no se ama a primera vista. Entonces la negación de eso será si se ama a primera vista. Acá como no estoy teniendo, por ejemplo, aquí si estuviera, si aquí aquí en la B, tal vez si es que estuviera, no te gusta ese deber. ¿Sí? Si tuviera aquí, no te gusta ese deber. Disculparán nomás esos jeroglíficos. No te gusta ese deber, entonces aquí en el literal C tal vez sería, te gusta ese deber, entonces no te gustan las matemáticas. ¿Sí? Entonces, tener presente aquello. Si aquí no está hablando de una negación en el enunciado, entonces aquí tendré que realizar si me pide aquí. No te gusta ese deber, entonces no te va a gustar las matemáticas. ¿Sí? No sé si ahí quedó un poco más claro. Profe, ¿cómo quedaría con el D? Pero ese es el deber, ¿verdad? A ver, el D, No pasa nada. no pasa nada. ¿Cómo quedaría? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo quedaría? Un momentito.
¿Cómo quedaría? A ver, pensemos un momentito. ¿Cómo quedaría? Ya, a ver, chicos, ¿cómo quedaría? Si nos dice, en este caso, A, ¿cuál era este conector? Y O, ¿cuál era? O, Ya. Entonces, A sería, ¿te gustan o no te gustan? Porque aquí está hablando de una negación. ¿Te gustan, te guste o no te guste perdón, pues, ¿te guste o no te guste las matemáticas? Entonces, te gusta, en este caso, tendrías que hacer ese deber, sería. ¿Sí? Te guste o no te guste las matemáticas, entonces tendría que realizar ese deber. ¿Sí? Porque aquí está hablando de primero A y luego de una negación de A. Entonces sería, te guste o no te guste las matemáticas, tiene o entonces tendría que realizar el deber. ¿Sí está claro ahí? sí, ingeniero, una Sí quedó consulta. claro. Dígame. Porque cuando, por ejemplo, ahorita está explicando y estamos resolviendo los ejercicios con usted, se hace más fácil y ya cuando estamos haciendo los ejercicios ya solos para enviar tareas se complica un poco. Ah, no, ¿qué les puedo decir? Es que no todos los ejercicios van a ser similares. Siempre a veces hay grados de complejidad o simplemente no son similares. Pero si ustedes tienen claro las reglas y toda la parte de estructura y lo demás, entonces no se les va a hacer muy complicado. Sí, es que, o sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando está uno en presencial o usted hace ejercicios variados en pizarra y nos pregunta, Mm. pero aquí ya es de una manera diferente y con ejercicios específicos, no es como que esté en presencial y usted comience a variar con otros ejercicios, ¿sí me entiende? Ah, ya. Bueno, más o menos le entiendo. Pero de hecho esa es la razón de que ustedes asistan también a tutorías. Tal vez en clases sí se tiene que avanzar, tal vez un poco, no sé si decirlo acelerado o tratar de avanzarlo, ¿no? Y si tal vez no tengo preguntas, pues no, yo entiendo que o asumo que todos entienden, pero si a este momento ustedes ya me preguntan, me dicen esta parte, cómo es o cómo sacó esto, entonces para hasta poder yo saber dónde están teniendo vacíos. Entonces, ahí la importancia de que asistan con regularidad a las tutorías. Eso sí, recordar que todo esto de lo que estamos revisando es consecuente, es acumulativo. Es decir, si por ahí van teniendo vacíos, luego van a tener más vacíos y van a tener que empezar nuevamente de cero. Sí, entonces eso chicos, no sé si tienen más preguntas, díganme, estoy aquí. Profe, una pregunta. En estos ejercicios no se utiliza la tabla, ¿verdad? No, todavía no se utiliza todavía la tabla de verdad, no se utiliza. ¿La tabla se la utiliza para casos especiales, particulares, o siempre se debe usar, o eso es una clase más adelante? Ya, ya vamos a ver más adelante la tabla. Me adelanto, verán. Luego vamos a resolver ya así ejercicios, combinaciones, ¿sí? Y la tabla nos va a servir para esto. O sea, aquí vamos a tener valores de P y Q. Miren aquí, por ejemplo. Aquí aplicamos el conector O, luego aquí aplicamos la negación, luego como ya aplicamos esto de aquí, como ya aplicamos este de aquí, ahora este resultado lo llevamos a la negación de acá, luego este resultado, luego aplicamos el conector I entre estos dos,
y luego tenemos un resultado. O sea, ahí sí vaya ahí la tabla de verdad y por eso yo les decía que se tienen que aprender estos valores. Cuando es de o, cuando es de y, cuando es del condicional. Porque luego eso si es que no sabemos, no tenemos en claro, va a ser difícil tener estos resultados. Eso es, chicos. Por eso les decía que tienen que aprenderse esas tablitas de leyes. De eso. De acuerdo, gracias. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Otra pregunta, ingeniero, disculpe si no sé si he estado o no he captado anteriormente. Este que usted nos está presentando, ese libro, ¿está en la plataforma? Todo eso, sí. Sí, en la plataforma yo les ubiqué. Ok, Y ahí lo pueden ustedes igual descargar, seguirlo. De pronto, como les dije, hay diferentes formas a veces de que uno entienda, ¿no? Y ustedes lo revisen ustedes solos ahí en la tranquilidad de sus casas y puedan entenderlo. Ujú. está bien, gracias. Ya, no sé si entonces tienen alguna duda más, si no les pido que enciendan sus cámaras, igual tomamos la evidencia que solicitan y podemos finalizar. Es que ya no tienen más dudas. No hay más dudas. No, no, es verdad. Dudas pueden haber bastante, que no me acuerdo ahorita de diferente. Es verdad, compañero, es verdad. Pero digan, No, acuérdense. no, en realidad creo que tengo que, voy a chequear más el libro y por ahí me saldrá una duda, la anotaré y se la consultaré luego. ¿Ya? No hay Una próxima problema. tutoría. Listo, no hay problema. Bueno, yo les agradezco. A ver, justo ahí ya. Esperen, Creo que esperen, les tomo la captura. No, se movieron nuevamente. Ya salió ahí. Por ahí alguien salió. Bueno, la mayoría salió sonriendo. Que os hace reír. Ya. Yo les agradezco por su asistencia. Espero no sea la primera tutoría que asistan con regularidad y pues que no tengan ningún problema al final. ¿Sí? Gracias, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. gracias.